Bien, vamos a ver en este módulo un ejemplo para calcular los parámetros de admitancia de un circuito, obviamente usando el dominio de la frecuencia. Entonces el ejemplo o el ejercicio que nos plantean pues es determinar los parámetros de admitancia que ya sabemos que por definición son de cortocircuito. Bien, entonces pues vamos a plantear los elementos. Tenemos el resistor en serie con un inductor, este inductor que está en paralelo y finalmente un capacitor en serie con todo lo demás. Vamos a anotar este voltaje 1, voltaje 2, tenemos una corriente 2 que va en esta dirección y la corriente 1 que va en esta dirección. Podemos plantear entonces una corriente IX que iría por acá con el correspondiente voltaje X que habría que hallar. Entonces esto R, L, L y C. Bien, lo primero que hay que hacer entonces para determinar los parámetros de admitancia pues son plantear las ecuaciones usando leyes de Kirchhoff para luego ordenarlas y poder hallar los cuatro parámetros que estamos buscando. Entonces empezamos planteando la corriente 1, entonces la corriente que va por acá, ¿cierto? Por estos dos inductores, la corriente aquí es la misma que está acá, será entonces la diferencia entre el voltaje en este punto, el voltaje en este punto sobre la impedancia. Entonces sabemos que para este caso sería entonces, hemos notado esto como V1, tenemos Vx y sobre la impedancia que será entonces, como vimos en el módulo de simplificación de circuitos, al estar en serie simplemente lo sumamos. Bien. Y esa será la ecuación 1, por ponerle un nombre. Entonces, la segunda ecuación que podemos plantear será la ecuación para I2. Entonces, la corriente en ese capacitor será el voltaje en este punto menos el voltaje en este punto. Decimos que menos el voltaje en este punto por la dirección de la corriente. Aquí lo hicimos en este sentido por la dirección de I1. Aquí va en sentido contrario. Entonces, V2 menos Vx sobre la impedancia, que en este caso será CS. Entonces lo que tenemos acá será, vamos a hacerlo explícito, I2 será igual, voltaje a la derecha, voltaje 2, voltaje X, que es este, sobre la impedancia que será 1 sobre CS, ¿vale? Esto luego pasará a multiplicar. Y finalmente podemos plantear una tercera ecuación, que será la corriente en ese inductor, que al igual que las otras dos corrientes será el voltaje, que en este caso será solo Vx, entonces Ix será el voltaje X sobre el inductor, que en este caso solo será Ls. Entonces esas serán las tres ecuaciones que podemos plantear en este caso y que vamos a usar para hallar los parámetros de admitancia de cortocircuito. Recordemos entonces que el objetivo de los parámetros de admitancia de cortocircuito es llegar a algo de la forma como esto, y I2 por acá es Y21 V1 más Y22 V2, es decir, las corrientes expresadas en términos de los voltajes, y lo que necesitamos hallar son estos cuatro valores que son los parámetros de admitancias en cortocircuito. Bien, lo que vamos a hacer entonces es, como sabemos, según esas ecuaciones, I1 existe, o por lo menos va a estar allá, V1 también, V2 también, y nomás tenemos que desaparecer de estas ecuaciones las variables X e Ix, que fueron estas que usamos para plantear las ecuaciones, pero como vamos a llegar acá, necesitamos que desaparezcan. Entonces la idea es hallar o despejar el valor de este caso Vx para reemplazarlo en alguna de las otras ecuaciones y poder eliminarla. Entonces lo que vamos a hacer es plantear una ecuación de corrientes para decir entonces, por ejemplo, que si nos paramos en este nodo, I1 será igual a las otras dos. Entonces, I1 será igual, o sea, corriente que entra será igual a esta corriente que sale. Bueno, o la suma de las corrientes que entran es I1 e I2, corrientes que entran a este nodo. Entonces las corrientes que entran se suman y las otras
las que salen. Entonces esa es la ecuación que vamos a manejar. Bien, repito, las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen en un nodo. Bien, entonces pues vamos a plantear los valores de las ecuaciones. ¿Cuánto valía Ix? Pues entonces vamos a decir que Ix era Bx sobre Ls, ¿cierto? Y eso, Ix va a ser igual a la suma de estas dos que tenemos acá. Entonces vamos a decir simplemente que I1 vale B1 menos Bx sobre la impedancia de R más Ls, y tendremos que reemplazar el valor de I2 acá. Entonces será, nos quedaba, bueno, si pasamos esto a multiplicar, nos queda Cs que multiplica a B2 menos Bx. ¿Listo? Entonces, Ix será igual a I1 más I2, que es lo que nos dice aquí arriba. Habrá que operar para factorizar los Bx y pues también aislar los B1 y los B2. Entonces eso nos lleva a que Bx, ¿cierto? Este término está negativo, este también, los paso al otro lado para que queden sumando. Entonces por este lado tenía el positivo Ls, este que está negativo entonces lo paso a sumar, sería R más Ls, y me faltaría este término que está multiplicado por Cs. Todo eso entonces es factor de Bx. Y por el otro lado entonces me va a quedar que B1 está sobre R más Ls, y me quedará por acá Cs que multiplica a B2. Bien. Para despejar Bx, pues simplemente tomo todo este término y lo paso a dividir allá. Puedo operar esto para ir viendo más o menos cómo me puede quedar. Lo que tenemos entonces será B1 sobre R más Ls, por aquí más CS B2, o sea, esto mismo, no lo hemos cambiado, sobre todo va sobre esto que pasa allá a dividir. Vamos a intentar tratar de operar. Entonces el denominador será Ls por R más Ls, esto va, o sea, este por este, y luego los términos serán, por este lado, R más Ls, ¿sí? Por este lado tendremos Ls, ¿sí? Para este término será Ls, y para este pues será Cs que multiplica a Ls y que multiplica a R más Ls. Bien, entonces todo esto será el valor de Bx. Entonces tendremos a Bx, ¿sí? Que será B1 que multiplicará a, entonces esto que está acá pasa a multiplicar, vamos a separar estos dos términos, todo esto que está acá pasa a multiplicar, lo que tenemos entonces es B1, arriba nos va a quedar Ls por R más Ls, y abajo nos va a quedar este término que multiplica a todo esto. Bien, de aquí pues simplemente podemos sumar este término con este para simplificar un poco. Entonces lo que vamos a tener abajo es R más Ls, que va a ser factor de R más 2 veces Ls más, si multiplicamos todo esto, más RLC cuadrado más L2CS3. Bien, entonces este por este nos da el RLCS cuadrado, y este por el otro nos da el L cuadrado CS3. Bien, entonces todo esto va por acá, cierro este paréntesis, y lo que me queda será entonces CS B2 que está dividido, esto entonces pasa a multiplicar acá arriba, será por LS por R más LS, ¿sí? Sobre, entonces vamos a ponerle un nombre a todo esto para simplificar, vamos a llamar delta. Repito, esto que está acá es delta, es lo mismo. Bien, entonces podemos ver que este término se puede ir con este otro. Tenemos entonces que el voltaje en X
será B1 que multiplica a LS sobre lo que hemos llamado delta más, multiplicamos entonces este por este por este, o simplemente lo dejamos indicado, pongamos LCS cuadrado que multiplica a R más LS, todo esto multiplica a B2 y va sobre lo que hemos llamado delta, que repito es R más 2LS más RLCS cuadrado más L cuadrado C S3. Bien, entonces ya obtuvimos el valor de Bx en términos de B1 y B2, que es más o menos lo que venimos buscando. Lo que hay que hacer entonces es reemplazar este Bx en las ecuaciones 1 y 2 que planteamos hace un momento. Recordemos cuál era la ecuación 1, hemos dicho que era I1, que era igual a B1 menos Bx sobre R más Ls. Esa fue la ecuación que planteamos. Lo que hay que hacer entonces es reemplazar esto que acabamos de hallar en esta ecuación. Nos va a quedar entonces que B1, ¿sí? Bueno, vamos aquí, B1 sobre R más Ls, que es este primer término, ¿sí? Hay que quitarle o hay que restarle Bx sobre R. Entonces lo que tenemos es, aquí, era B1 por Ls sobre este delta, más, ¿sí? Todo esto va afectado por el menos, este menos es este menos, falta este término acá que es Ls cuadrado que multiplica a R más Ls, todo esto es B2, eso también va sobre delta, pero además todo esto va sobre este R más Ls. Entonces esta sería nuestra ecuación, hemos reemplazado este Bx, esto era Bx, ¿vale? Esta parte de acá era Bx, este R más Ls era lo que teníamos acá. Hay que operar entonces para terminar de hallar el tema, hay que organizar, por lo menos unir este B1 con este B1, ya B2 va quedando más o menos organizado. Entonces lo que tenemos acá es que I1 va a ser igual entonces a los términos de B1, ¿sí? Hay que factorizarlos. Por un lado entonces tenemos 1 sobre R más Ls, sobre R más Ls, y este término está negativo, entonces tengo que decir que es menos Ls sobre, entonces, este factor delta que va multiplicado por este R más Ls. Bien, repito, esto se multiplica con esto y por eso ponemos esto aquí. Y ahí cerramos lo que corresponde a B1. Finalmente este menos también afecta a esta parte, entonces vamos a decir que esto va a ir menos lo que teníamos acá, que sería LCS cuadrado por R más Ls, todo eso es por B2 y todo eso irá dividido por delta, pero también va multiplicado por RLS, entonces el delta por R más Ls. Bien. Lo que podemos decir entonces es que este término con este término se nos va y nos faltaría aquí operar un poco y vamos a decir entonces que lo que tenemos es lo siguiente. Esto es B1, ¿sí? Que será factor de, a ver qué tenemos acá, vale, entonces pues no multiplicamos estos dos, simplemente el factor común será delta por R más Ls, ¿sí? Entonces para hallar lo que va aquí arriba pues simplemente quitamos este RLS y ponemos delta, es decir, vamos a poner R más LS, bueno, más 2LS más RLCS cuadrado más L cuadrado CS3 y habría que restarle entonces este LS que tenemos por acá. Bien, entonces todo eso corresponde a B1. Repito, hemos hecho el factor común que está este de acá y hacemos el factor cruzado, pero como este término contiene este otro, entonces aquí solo va el delta, que es esta parte, y para este término ponemos el mismo porque está contenido todo acá y es ese menos LS. Nos falta entonces solo decir que este menos
LC S cuadrado que acompaña a B2 va sobre delta porque ya quitamos este factor. Ahora, si nos damos cuenta, por aquí tenemos dos LS y lo que hacemos acá es quitarle un LS. Entonces lo que podemos hacer es reescribir B1, ¿sí?, como R más LS, repito, este 2 le quitamos 1, más RLC S cuadrado más L2C S a la 3 sobre el delta que va multiplicado por el factor R más LS. Esto va acá y simplemente aquí no hacemos nada. El factor ya está listo. Bien. Ahora, para simplificar un poco más esta parte, simplemente entonces vamos a factorizar. Vamos a factorizar de la siguiente forma. Por un lado, entonces, I1 es esto, es B1, ¿cierto?, que tiene este factor. Vamos a factorizar los R por aquí, ¿cierto? Entonces, te decimos que R es factor de 1 más LC S cuadrado. Entonces, 1 más LC S cuadrado. Por ahí. Y por acá factorizamos los LS de acá y de acá. Entonces decimos que esto le sumamos LS, que vamos a factorizar 1, ¿sí?, más, si factorizamos, entonces nos va a quedar LCS cuadrado. LCS cuadrado. Y todo esto va sobre el factor común, que es R más LS. Esto será B1, nos faltaría aquí restar LCS2, B2, que va sobre el delta. Entonces lo que hemos logrado hacer es factorizar esto de esta forma. Podemos ver que esto es igual, por tanto entonces podemos reexpresar eso diciendo que 1 más LC S cuadrado es factor de R más LS. Eso nos lleva a que acá abajo tenemos delta por R más LS. Cerramos aquí y aquí restamos LCS2, esto que está acá, B2 sobre el factor delta. Eso lo hacemos para poder sacar esto así. Finalmente entonces I1 será B1, que está multiplicando a 1 más LC S cuadrado sobre delta, y por aquí menos LC S cuadrado, que está dividido por delta, y será B2. Visto así, entonces, si vemos esta ecuación A, I1 igual a Y11 por B1 más Y12 por B2, y la comparamos con esta que tenemos acá, y si decimos que esto también es A, pues vamos a darnos cuenta que esto es Y11 y que esto es Y12. Tenemos entonces los dos primeros parámetros que estábamos buscando. Pues habría que hacer más o menos lo mismo para hallar los otros dos que nos hacen falta, es decir, Y21 y Y22. Para ello entonces pues reemplazamos el mismo Bx en la otra ecuación que no hemos usado, que es la ecuación 2. Nos hace falta entonces usar Bx en la otra ecuación. Recordamos cuál era la ecuación 2 que no hemos usado. Decimos entonces que la corriente 2 era Cs por B2 menos Bx. Bien, acá es donde vamos a volver a usar Bx que hallamos hace un momento. Decimos entonces que esto será Cs por B2, este por este, menos lo que nos dio Bx, que era Ls por B1 sobre nuestro factor delta, más LCS cuadrado por LS más R por B2 sobre el factor delta. Cerramos acá, y a esto hay que multiplicarlo por CS. Bien, entonces esto nos va a dar que pues simplemente CS por B2 menos, entonces multiplicamos por el CS, nos quedaría LCS cuadrado por B1 sobre nuestro delta, y quedaría por acá, pues ya quitamos este paréntesis, entonces menos y menos, nos queda el menos acá, y decimos que por este lado tendríamos a LC cuadrado S cubo LS más R por B2 sobre factor delta, ¿vale? La idea entonces es factorizar los B2 y organizar el B1. Tendríamos entonces que esto es menos LC S cuadrado, que va por B1 sobre nuestro factor delta,
tendremos entonces AB2, que por este lado es positivo, el primer elemento, y el segundo será negativo, entonces tendremos LC cuadrado S3 que va multiplicado por LS más R, todo B2 y sobre nuestro factor delta. Y termina el factor. Bien. Vamos entonces por allí y decimos, a esto le podemos poner un nombre, porque no lo vamos a cambiar más, ya nos queda así. Vamos a decir entonces que I2 va a ser igual a nuestro factor B, que son los que acompañan a B1, y nos queda entonces operar esto por esto. Habría que recordar entonces el valor de delta, que era R más 2LS más RLC S cuadrado más L cuadrado C S cubo, ¿vale? Eso era lo que habíamos llamado delta. Entonces, para operarlo por CS, vamos a decir entonces por aquí es B2 y esto va positivo, entonces R por CS nos quedaría el RCS, CS por 2LS nos quedaría entonces 2LCS cuadrado, RLC S cuadrado por CS sería entonces RL C cuadrado S cubo. Vamos a borrar acá. Y L cuadrado C S cubo por CS nos quedaría entonces L cuadrado C cuadrado S a la 4. Bien. Además de eso, entonces nos faltarían estos dos elementos, que sería menos L cuadrado C cuadrado S a la 4 y finalmente, bueno, también menos L C cuadrado S cubo por R. Bien, aquí iría esto y todo esto, pues la idea es que va sobre el factor común aquí, que sería delta, ¿vale? Pues esto lo cerramos por acá. Entonces lo que tenemos es este factor B, ese que está allá, y lo que podemos hacer entonces es que este término con este se va, y lo mismo nos pasa con este término y este otro aquí. Bien, entonces lo que vamos a obtener es que por aquí va RCS más 2 veces LCS cuadrado, que fue lo único que nos quedó, sobre nuestro factor común, y todo esto acompaña a B2. Entonces, si reescribimos nuevamente todo, vamos a tener que es menos LCS al cuadrado por B1 sobre nuestro factor delta, suma a RCS más 2LCS cuadrado sobre el factor delta, y esto acompaña a B2. Entonces, si a esta ecuación que tenemos por acá la llamamos B, ecuación B, y la comparamos con esta otra, ojo, no tiene nada que ver con esto, entonces comparamos que I2, ¿cierto?, acompaña a B1, tendremos entonces que esto es lo que llamamos Y21, y comparamos esto con esto es lo que llamamos Y22. Entonces, para resumir lo que hemos hallado y presentar los parámetros de admitancia de cortocircuito para el circuito que nos pidieron analizar, vamos a decir que matricialmente, ¿cierto?, como habíamos dicho, las corrientes son las variables dependientes, estarán dadas por la matriz de los parámetros de admitancia, que son entonces L, C, S cuadrado más 1, que fue el Y21 que nos dio hace un rato, sobre el factor delta, menos LC S cuadrado sobre delta. Por este lado también tendremos a LC S cuadrado sobre delta, y finalmente tendremos el 2LC S cuadrado más RCS, todo también sobre delta, y que irá multiplicado por las variables independientes. Entonces este es Y11,
Y12, Y21 y Y22. Estos fueron los que hallamos, las variables independientes y las variables independientes. Esto será entonces la matriz de admitancias de cortocircuito, que era lo que pedía el ejercicio hallar. Eso es todo por este módulo, ya nos vemos entonces en el siguiente.